canciller Grillo estuvo en Estados Unidos. Bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. En las últimas horas fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley de reforma pensional que cambiaría en sí la estructura del sistema que tenemos ahora. Se crearía un nuevo sistema de pensiones en el país. Para esa creación o ese cambio hay entre 6 y 7 puntos claves. Vamos a desarrollarlos junto al ex presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, quien también fue ex viceministro de Empleo y Pensiones. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Luisa, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Y le digo profesor porque además usted es vicerrector financiero de la Universidad de los Andes. Exactamente. Hablemos entonces, profesor, de estos 7 puntos claves. Empecemos por el sistema de pilares, que es en sí en lo que se convertiría el sistema pensional en Colombia. Exactamente. El sistema de pilares, de hecho, es una figura que existe en la mayoría de países del mundo. En la mayoría de países del mundo empezaron a existir los sistemas, como el régimen de prima media, se llaman sistemas de reparto, como Colpensiones, pero por la presión, sobre todo poblacional, el envejecimiento poblacional y por la presión financiera que esto genera, se empezaron a crear los sistemas de capitalización como los fondos privados, pero como complemento a los sistemas de reparto. Colombia es un país raro, porque nosotros en el año 93 creamos los fondos privados, o sea, el régimen de ahorro individual con solidaridad, pero no como complemento. Los pusimos a competir entre los dos. Eso es rarísimo en el mundo. Lo que va a hacer la reforma ahora es, como hacen la mayoría de países del mundo, es convertirlos en pilares. Una parte se cotiza en el fondo, en el sistema de reparto o régimen de prima media o en Colpensiones, y el resto se cotiza en los fondos privados. Ese es el sistema de pilares y por eso se cambia la estructura, porque ya no compiten sino se complementan. Es decir, aquí ya tocamos otro punto clave, profesor, y es ese umbral que fue tan debatido en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, porque apenas va a pasar a Cámara de Representantes. 2.3 significa para toda nuestra audiencia que las personas que ganen 2.3 salarios, todo eso se va a cotizar de manera obligatoria en Colpensiones, y si ganan más de 2.3 salarios, de todas formas 2.3 de esos salarios se van a Colpensiones y el restante a un fondo privado. Expliquemos eso del umbral. ¿Por qué se divide en 2.3? ¿Qué tan eficiente es una división en 2.3? Que recordemos, la propuesta inicial era 3 salarios obligatorios en Colpensiones. Sí, de acuerdo. Como lo dije antes, la primera es la estructura del sistema de pilares que existe en el mundo. Me parece bien movernos a un sistema de pilares. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el umbral? La pregunta es cuánto va a Colpensiones, cuánto va a los fondos privados. En Colpensiones, son los regímenes de reparto, y específicamente en Colombia, en Colpensiones, la pensión no se calcula exactamente sobre lo que ahorró o cotizó la persona. La pensión se calcula sobre el promedio salarial de los últimos 10 años. Sí. Y en general, lo que la persona cotiza no alcanza para pagar esa pensión. Entonces hay que poner una plata. Antes, cuando había muchos más trabajadores que adultos mayores, pues lo que se cotizaba alcanzaba a tener una reserva, se pagaban las pensiones y se ahorraba algo. Sin embargo, desde el 1999, la crisis del 99, Colpensiones no tiene reservas, o más bien el régimen de prima media no tiene reservas. Sí hay que pagar algo, pero eso viene de los impuestos que pagamos todos los colombianos. ¿Listo? En los fondos privados, pues es el ahorro más los intereses. Entonces, ¿cuál es el problema del umbral? Mientras más alto sea el umbral, cada peso que entre a Colpensiones es una deuda futura, porque hay que pagar un subsidio en el futuro cuando la persona se pensione. Claro. Entonces, mientras más alto sea el umbral, no para nosotros, no para nuestra generación, pero para generaciones como la tuya, que eres más joven, sí puede haber un riesgo financiero porque el umbral es más alto, entonces va a haber una deuda más alta y el Estado va a tener que pagar más. Por eso, lo que se ha buscado es bajar ese umbral lo máximo posible. Allá voy. Es decir, de pronto la complicación no será para la persona pensionada, sino para el Estado. Es decir, que esta reforma, en vez de llevarle recursos a Colpensiones, en un futuro se podría convertir en un proceso en el que no le entren recursos, sino que saquen recursos. Sí, digamos, le entran recursos, pero el Estado tiene que poner más recursos para pagar la pensión. Y ya hay un déficit fiscal ya hay un déficit sobre pensiones. Exactamente. Ahora bien, esto también a mí me gustaría sopesarlo,
¿Por qué razón? Voy a hacer comparaciones internacionales. Si cogemos un país desarrollado como España, España y Colombia tienen más o menos la misma población, 50 millones de personas. En Colombia, se gasta el 4,5 del Producto Interno Bruto en pensiones, pero de ese 4,5, 1,5 más o menos va a Colpensiones. El resto, los otros 3, van a los regímenes especiales y a regímenes que existían antes y que se están marchitando, pero que todavía pagan pensiones. Si vemos España, la misma población, obviamente una cobertura más alta, pero en España se gasta el 12,7% del Producto Interno Bruto en pensiones, 9 veces, 8 veces más que en Colombia. Sí. Listo, eso es España, es desarrollado. Vamos a América Latina. América Latina, Luisa, es la región más desigual del mundo. Los países menos desiguales son Uruguay y Costa Rica. En Uruguay se gasta el 9% del Producto Interno Bruto en pensiones. En Costa Rica, el 6% del Producto Interno Bruto en pensiones, son datos de final de la década pasada, y en Colombia es el 1,5% de Colpensiones. Entonces quiero sopesar eso también porque, claro, hay una presión fiscal, y de hecho por eso la ministra dijo ayer que iba a ser necesaria otra reforma para ver cómo arreglamos ese lío fiscal, claro. Pero no es decir, no quiero decir que no haya un reto, claro que hay un reto, pero la sociedad también va a tener que decidir en algún momento cuánto quiere dedicar a los adultos mayores, dado que la población está envejeciendo. El Estado tiene que estar ahí y toca poner recursos. Y dado que el actual sistema pensional pues también tiene fallas. Claro, de acuerdo. Por eso pasar a los pilares me parece bien. Poner el umbral de 3 no me gustaba, 2,3 sigue siendo muy alto, la deuda va a ser más alta. Yo creo que si se logra en la Cámara bajar un poco más, sería mejor. Afectaría un poco más a los que nos vamos a pensionar en esta generación. La pensión sería un poco más baja, pero ayudaría a nuestros hijos y a nuestros nietos, y creo que eso está bien. Toca pensar en esa redistribución generacional. Pero mire, la justificación del Ministerio de Trabajo, profesor Olivera, es que entre más personas con salarios un poquito más altos, de todas formas 3 salarios mínimos no es un sueldo millonario. Y lo que ellos quisieran es que gran parte de las personas estuvieran en Colpensiones y se pueda asegurar la pensión. ¿A qué atribuyen esto? A que en los fondos privados hay un menor número de pensionados comparado con Colpensiones. Claro, pero digamos, de acuerdo, más allá del número de pensionados o no, como ahora va a ser una sola regla para todos, una parte Colpensiones y otra parte de los fondos, pues solo va a haber una pensión. Claro. El punto es claro, mientras más recursos llegan ahora, más deuda futura habrá. No podemos dejarle una deuda tan grande a nuestros hijos y a nuestros nietos. Obviamente ahora la pensión podría ser un poco más alta, pero el 3 salarios mínimos o 2,3 salarios mínimos, el 85-90% de los trabajadores ganan eso. Entonces, claro, la participación de los fondos privados también se vuelve más pequeña, y yo creo que hay que buscar ese equilibrio entre el Estado, Colpensiones, el mercado de los fondos privados, para que haya un equilibrio ahora, pero también un equilibrio futuro con los jóvenes. Y ahí se suma otra cosa, y voy a dar un pequeño giro acá. El problema más grande para mí del sistema pensional es la baja cobertura. Sí. 1 de cada 4 adultos mayores, solo 1 de cada 4, el 25%, tiene pensión. Esto es inaceptable socialmente. Claro. ¿Pero por qué nace esto? Porque casi que solo 1 de cada 3 trabajadores pueden cotizar. El origen de la baja cobertura es un mercado laboral que no funciona bien, porque ahora hay muchas formas de trabajo y la legislación laboral es muy restrictiva, casi que excluyente. Entonces, para la cobertura, que es importante, la mejor reforma pensional sería una laboral. Y si se permite que se cotice más, pues entrarían más ingresos también, y la presión fiscal de pronto no sería tan grande. Toca hacer bien los cálculos, me explico, pero creo que hay que ir también a ver una reforma laboral que complemente la pensional para las generaciones futuras, sobre todo. Mire, profesor Olivera, y aquí ya me meto con cifras. Estábamos revisando, o estaba más bien aquí el equipo revisando el tema de cuántos afiliados de los fondos privados pasarían a Colpensiones con la aplicación de esta ley, de convertirse en ley, por supuesto, y de ser aprobada en la Cámara de Representantes. Llama mucho la atención que son 8.300.000 personas aproximadamente las que pasarían a Colpensiones, cotizantes. Claro, pero los fondos tienen 18 millones de afiliados. Claro. Ahí es donde usted me explica lo de la cotización y la cobertura, que puede que muchas personas estén afiliadas, pero
Claro. no cotizan. Claro, es que la rotación entre formalidad e informalidad es altísima. Sí. Es muy alta, entonces pueden que estén afiliados, muchos están afiliados, pero muy pocos cotizan. De hecho, en la década pasada la transición entre formalidad e informalidad era 1,5 millones de trabajadores que en algún momento eran formales, pasaban a informales o al revés. Entonces las personas no alcanzan a cotizar lo suficiente, por eso es necesario ir a ver y entender bien y dar los incentivos adecuados en el mercado laboral. Sí. Para que puedan cotizar más y haya mucha más estabilidad en la densidad de cotización y se pueda buscar una pensión. Entonces, digamos, ese tema es muy importante para la reforma, deberían ir casi que atadas la pensional y la laboral. Y por otro lado, frente a esos 8 millones de personas que pasan a Colpensiones, ya vimos el tema de los pilares, ya vimos el tema del umbral. Sí. Este tercer tema es muy importante y es que como ahora una parte va a Colpensiones y otra parte va al fondo privado, pues entre Colpensiones y el fondo privado tiene que haber una coordinación perfecta para que se pague la pensión. Claro. Y esto va a tomar un tiempo. Ahí, por ejemplo, ¿dónde está la historia laboral de las personas? ¿En Colpensiones o en los fondos privados? ¿Ahora dónde va a estar? Es decir, acá hay un manejo institucional y de coordinación muy difícil. Por eso es importante preguntarse cuándo podría empezar a aplicarse este nuevo sistema pensional, cuándo podría aplicarse esta ley, porque eso ayer votaron que 2026 o eventualmente 2025 es muy rápido. Yo creo que esto va a tomar mucho más tiempo, pero más que el tiempo es necesario buscar rápidamente esa coordinación, pues, insisto, porque es que la pensión va a tener que liquidarse al tiempo. No puede ser que Colpensiones empiece a pagar una parte primero y el fondo después o al revés. Tiene que coordinarse muy bien y detrás de eso está la historia laboral. Ahí hay un tema muy grueso que de pronto no es de ley, pero tiene que regularse muy bien y tiene que haber sobre todo una institucionalidad que los coordine para poder avanzar y poder aplicar bien este nuevo sistema. Lo que usted quiere decir, profesor Olivera, es que la fecha de aplicación, ya lo dijo el mismo Congreso, lo dice el documento, es julio de 2025 de aprobarse la ley. Lo que usted quiere decir, profe, es que no hay tiempo de aquí a julio de 2025 para que se haga esa trazabilidad de información. Claro. Y saber, es que cerca del 80% de los claro. afiliados en los fondos pasarían a Colpensiones. De acuerdo. No hay el tiempo, además, porque por otro lado Colpensiones, para recibir 8,3 millones de afiliados más y atenderlos y recibir la información y atender todo, pues tiene que reestructurarse, una reestructuración. Yo cuando estuve presidente de Colpensiones me demoré 2 años en una reestructuración. Entonces pensar de que de aquí al 2025 creo que no se alcanza. Toca pensar muy bien cómo hacer esa transición institucional para que la reforma funcione bien. Mire, usted ya tocó otro de los puntos claves, entonces vamos a pasar al fondo de ahorro que en esta plenaria de Senado, no en comisión, sino en plenaria, pues resultó saliéndole un administrador o una entidad que lo va a manejar, que es el Banco de la República. ¿Cómo va a ser el manejo de ese fondo? Respondamos algunas preguntas, profesor. Si una persona cotiza 5 salarios mínimos, ¿los 5 salarios se van a ir a ese fondo que va a administrar el Banco de la República o que va a manejar más bien el Banco de la República va a administrar Colpensiones o solo los 2.3 que se van a Colpensiones? ¿Cómo se va a manejar eso? De acuerdo, digamos, como es una reforma de pilares, sí. Entonces, si tú ganas 5 salarios mínimos, sobre los primeros 2,3 cotizas en Colpensiones y el resto cotizas, o sea 2,7, lo cotizan en los fondos privados. Los fondos privados lo maneja y lo administra los fondos privados. De lo que entra a Colpensiones, una parte puede llegar a ser el ahorro. Y el miedo que hay en la sociedad, y eso fue una discusión muy grande, es que si esa plata le entra a Colpensiones y no se ahorra una parte, porque el Estado podría cogerla para gastarla en otras cosas. Sí. Entonces, originalmente, el gobierno lo propuso, dijo pues que lo administre Colpensiones, pero es que Colpensiones hace parte del Estado. Claro. Entonces hay el riesgo de que se gaste, más allá de una posición política de este gobierno o del otro, cualquiera podría hacerlo. Por eso es interesante y es importante buscar un ente independiente. Se pensó en el Banco de la República, ayer el gerente del Banco de la República dijo que el banco podría hacerlo. Me parece bien que sea un ente independiente al Ejecutivo
que administre los recursos y que esto obviamente cuando se reglamente tenga unas reglas muy claras para que esa plata no se gaste en otras cosas, que no se gaste sobre todo en gasto corriente. Además es un ente que tiene todo el conocimiento del manejo financiero. Exactamente. Nosotros los colombianos hay algo que tenemos muy importante que no valoramos mucho, es la estabilidad macroeconómica, y eso en gran parte es gracias al Banco de la República. La política monetaria que maneja el Banco de la República. Mire, hacía una pregunta un colega a la ministra de Trabajo y le decía, ministra, ¿cómo haremos para que el Banco de la República, como también se encarga de la política monetaria y de regular algunas cosas, no tenga un conflicto de interés en el manejo de pensiones? Pues las pensiones también necesitan generar una utilidad. Claro, de acuerdo, digamos. La función principal del Banco de la República es que no haya inflación en el país. Okay. Y la herramienta que maneja el Banco de la República para que la inflación cumpla la meta del banco es la tasa de interés. Entonces, si la inflación es muy alta, sube la tasa de interés. Si la inflación es muy baja y la economía está frenada, baja la tasa de interés. Entonces, claro, la pregunta que surge es, si baja la tasa de interés, pues a ese fondo de ahorros, pues la rentabilidad va a ser menor. Entonces ahí podría haber un conflicto de intereses, porque pues una tasa de interés es menor rentabilidad. Sin embargo, se puede crear dentro del banco. El banco ha tenido otras experiencias, el Fondo de Ahorro de Estabilización Petrolera, por ejemplo, y ha guardado esos recursos y los ha administrado de buena manera. Entonces, obviamente la junta directiva del banco, cuyo objetivo es la inflación, no puede tener nada que ver con el fondo de ahorro, pero yo creo que institucionalmente eso se puede diseñar bien. Es posible y sería en este momento el ente más opcionado, con mejores posibilidades para hacerlo. De acuerdo. Vamos a pasar a otro de los puntos claves, profesor, y es el tema de género. La edad no se tocó, las semanas tampoco se tocaron, pero las mujeres, a partir de una decisión de la Corte también, tendrán algunos beneficios. Gracias por continuar con nosotros. Profesor, le preguntaba sobre este artículo que se incluyó en el proyecto de reforma, porque mientras estaba debatiendo este proyecto, la Corte tomó una decisión y dice, las mujeres, pues cuando salió la ley que rige actualmente, no se pensó en que las mujeres se podían ya pensionar a los 57 años, pero tienen las mismas semanas de los hombres. Entonces, por favor, démosle concordancia a eso y reduzcamos las semanas de cotización para las mujeres a 1000 semanas. Eso se incluyó en el proyecto. Pero por lo que realmente le quiero preguntar, además de la decisión de la Corte, es sobre el beneficio de las mujeres que tienen hijos. Es decir, le aplica lo de la Corte y también le va a aplicar lo del beneficio. Es decir, habrá mujeres en 2036 que se puedan pensionar con 750, 850 semanas. De acuerdo, digamos. El punto importante acá con la reforma y con el nuevo sistema pensional, Luisa, creo yo, es un enfoque de género. Sí. Un enfoque de género que en parte se da porque las mujeres pues tienen que cotizar las 1.300 semanas, pero a menor edad, 5 años antes que los hombres, aunque de todas maneras las mujeres pueden seguir cotizando. Este enfoque de género fue tenido en cuenta el año pasado por la Corte. Y la Corte dijo, si se pensionan antes, es necesario bajar las semanas. Entonces se bajaría cada año de 1.300 hasta llegar a 1.000 paulatinamente, porque la Corte entiende que pues bajar las semanas implica que toca poner más recursos, porque la pensión va a ser la misma, entonces sería un subsidio mayor para las mujeres, ¿cierto? Lo que dice la Corte es que esto debe hacerse si el Ejecutivo y el Legislativo no encuentran otro camino para compensar las bajas pensiones de las mujeres, ¿no? Sí. Es decir, la baja cobertura, no el monto de la pensión, sino la baja cobertura. Y por eso, y esto se está discutiendo ya hace muchos años, se ha pensado en darles 50 semanas, eso es un año, más un año tiene 52 semanas, 50 semanas por cada hijo nacido hasta tres hijos, que son las 150 semanas. Por eso tu pregunta es de 1.000 a 150 menos, es decir, a 850. Creo que esto todavía toca discutirlo mucho porque yo los veo como dos alternativas, o la una o la otra, sí, pensando sobre todo en la presión financiera que puede tener el sistema pensional y sobre todo, insisto, no nosotros, pero nuestros hijos y nuestros nietos, sí. Y por eso hay que pensarlo si es una alternativa o si se complementa. Exacto. Es decir, que de aquí, como esto irá gradual hasta 2035, pero tienen que tomar decisiones rápidas, puede que la opción del beneficio por hijo sea de aquí
hasta 2035, cuando ya lo de la Corte entre en vigencia en su totalidad. Exacto, de acuerdo. Es decir, pueden ser alternativas, pero esa discusión todavía está en el Congreso y sigue la Cámara además. Claro, le faltan 2 debates todavía. Y eso también le quería preguntar, 2 debates en un mes y medio. Usted fue funcionario, usted estuvo en Colpensiones, también se trabajaron algunos proyectos. Claro. ¿Mes y medio posible para 2 debates? Yo lo veo difícil, pero pues depende un poco de lo que coloquialmente se llama la planadora del gobierno. El gobierno tiene mucho poder para la agenda. Obviamente las discusiones con el Congreso y sobre todo con el Senado no fueron fáciles. Con la Cámara creo que un poco más, aunque recuerda cómo fue la reforma a la salud en la Cámara, que fue hasta el último día, un minuto antes de que se cerrara, que se dio. Entonces, digamos, yo creo que hay riesgos de que de pronto sí, de pronto no. Pero políticamente, ¿cómo lo usa? La veo difícil el mes y medio, pero digamos, dentro de las reformas sociales propuestas por el gobierno del presidente Petro, creo que es la mejor estructurada. Y en Colombia llevamos mucho tiempo, llevamos por lo menos una década y media diciendo que necesitamos esta reforma. Obviamente hay puntos que toca tener en cuenta, porque es mucho mejor la reforma si el umbral se baja, por ejemplo. Y toca ver cómo se hace esa discusión. Mire, y vamos ya casi que para el último punto clave, y es la transición. Entonces, la transición del proyecto lo que indica es que para las personas, hombres que tengan 900 o más de 900 semanas cotizadas, pues este proyecto o este nuevo sistema no le va a tocar, se queda con el sistema que tenemos actualmente, que viene desde la Ley 100, y para las mujeres que tengan 750 semanas cotizadas o más, pues tampoco les va a tocar. Sin embargo, hay una ventana pensional que le da una opción a las personas que tienen más de 750 semanas en caso de las mujeres y más de 900 en caso de los hombres, que puedan elegir entre 2025 de entrar en vigencia la ley y entre 2027. ¿Y eso cómo es? En general, todas las reformas pensionales tienen una transición. Sí. Para ir a los extremos, tú no le puedes cambiar las reglas a una persona que está a un día de pensionarse de la misma manera que cambiárselas a una persona que es un joven que empezó a cotizar ayer. Esto sería. Entonces, por eso es una transición. Ejemplo, una mujer que tenga 749 semanas cotizadas. Le cambia. Le cambia. Y que si tiene 751 no le cambia. Entonces, claro, ahí toca muy bien ver cuál es el efecto financiero y el efecto en la población. Es la primera vez que veo yo, de lo que conozco de los sistemas pensionales, que se hable de semanas. En general lo que se dan son cuántos años lleva o cuántos años le faltan para llegar a la edad. De hecho, la Ley 100, en la Ley 100 la transición empezó de 10 años. Todo aquel que le falten 10 años o menos para llegar a la edad, se queda en el régimen anterior, y 10 años o más pasa al régimen nuevo. Entonces acá se está hablando de semanas, se ha bajado de los hombres de 1000 a 900. Es necesario ver muy bien los cálculos financieros para ver cómo se afecta financieramente sobre todo, y cuántos hombres y cuántas mujeres quedan afectados, quedan en el régimen pasado y cuántas pasan al régimen nuevo. En general, la discusión que se da ahí sobre todo financiera. Mientras más larga sea la transición, pues más sigue el régimen anterior. Es decir, que la ventana pensional es una buena opción para que la persona tenga derecho a elegir. También, porque es que la ventana pensional abre la puerta de algo que antes no estaba muy claro, era cuándo se pueden trasladar de un lado a otro. Eso ha sido una discusión jurídica muy, muy grande. Obviamente acá lo importante, y creo que esto es bien importante por una razón un poco diferente. Nosotros, no los colombianos, los seres humanos, sí, nunca pensamos en la pensión. Eso está lejísimos, y cuando uno es joven, yo cuando tenía 20 años nunca pensé en mi pensión, ya tengo 55 y ya, o sea, la vida uno cierra los ojos, los vuelve a abrir y ya tiene que pensar en la pensión, pero se piensa demasiado tarde. Entonces me parece muy importante que las personas empiecen a educarse un poco financieramente, papel de los fondos y de Colpensiones, y a pensar en la pensión para ver dónde les va mejor. Profesor Olivera, usted hablaba de unos retos que tiene este nuevo sistema pensional de aprobarse en el Congreso de la República. Uno de esos retos es la cobertura, pero es la cobertura de cotización, más que de afiliados de cotización, porque claro, hay muchos afiliados en el país, pero quienes cotizan, el número es muy bajo. De acuerdo. ¿Puede la reforma pensional dar opciones a esa cotización? ¿O qué cambios necesita el formato laboral del país? ¿Qué estrategia necesita? ¿Es la reforma laboral una opción para aumentar ese número de cotizaciones? La reforma, de hecho, propone algunas cosas. Sí. Entonces, esto ya estaba en un decreto
que se convierte en ley, que es la cotización por semanas para unos grupos específicos. Entonces ya no se cotiza todo el mes, sino por semanas. Esa es una opción. La otra opción es la pensión familiar. Si una pareja, cónyuges con algunas características, llegan a la edad, pero cada uno por su parte no tiene las 1.300 semanas, entonces se suman las semanas de los dos y por lo menos se les da una pensión. Y tiene otra que es muy importante, que es la pensión anticipada. Si llega a la edad y ha cotizado, no llega a las 1.300, pero ha cotizado más de 1.000 semanas, se le paga la pensión y se le descuenta lo que no cotizó. Entonces esto lo que busca es aumentar cobertura, que más personas, la pareja tenga una pensión, personas, y las personas que están trabajando por semanas o por días, pero que suman semanas, puedan cotizar. Es decir, hay diferentes elementos de la pensional que buscan aumentar cobertura. Sin embargo, como lo dije antes, el origen de la baja cobertura pensional es el mercado laboral. Sí. Creo que tenemos que ir al mercado laboral. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy diciente, y es, tú estás tomando café, eres orgullosa del café colombiano, ¿cierto? Somos todos orgullosos del café colombiano. Así es. El problema es que los cafeteros tienen 2 cosechas al año. Y nosotros tenemos una legislación que los obliga a cotizar 1.300 semanas, 25 años para poder pensionarse. ¿Cuántos cafeteros tienen una pensión? Ninguno. Entonces tenemos una legislación laboral totalmente separada de muchas realidades laborales. Sí. Por eso el gran objetivo de la reforma laboral sería acercar esa legislación a la realidad laboral y permitir que las personas puedan construir su pensión desde su trabajo. Pues profesor, con esta conclusión terminamos, con este mensaje más bien y esta reflexión terminamos. Gracias por acompañarnos esta noche. Luisa, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticias.